Sí, creo que está bien. Podemos iniciar, profe, con 20. Ya los demás que faltan ya lo ven luego con la grabación. Excelente, Ujú. excelente. Bueno, líderes, buenas noches. Me imagino que soy una cara conocida por acá. No sé si Emilia quisiera dar ahí una breve introducción antes de iniciar o iniciamos. No, sí, darle la gracia a todos por dedicar su tiempo y nada, decirle que traten de sacarle el mayor provecho a la clase, que esto más bien es para aprendizaje individual de cada quien, aunque muchos lo utilizamos en el trabajo, pero eso es algo que se queda siempre en nuestro conocimiento. Definitivamente, definitivamente. Sí, y exhortarle también, profe, que se queden pues hasta el final del curso completo, que no se desmotiven, que si necesitan ayuda que la pidan, que para eso tenemos el grupo, o acercarnos a cada compañero que nos pueda ayudar con alguna pregunta, con alguna tarea, no sé, y que no se desanimen. Excelente. Muchísimas gracias, Emilia. Bueno, algunos de los que están acá, si pueden levantar la mano a través de Teams, a veces veo hacia acá porque tengo varias pantallas, entonces, de este lado que veo la participación en Teams. Si hay alguno de acá que se integra nuevo, que no haya visto anteriormente la plataforma de Infotep virtual, si no lo había visto anteriormente, me levanta la manito, vamos a ver, Oliver, ¿alguien más? Ah, bueno, Elizabeth está en la cámara, ahí lo puso su manito en la cámara. ¿Alguien más? Ok, 2 personas hasta ahora, de 22, o sea que realmente hay muchos que ya la conocen. Bien, entonces, precisamente, bienvenidos a este curso de Excel Intermedio. En este curso vamos a estar compartiendo durante las próximas 3 semanas. Mi nombre es Eduardo Villar, ya les vamos poniendo rostro a los nombres. Y precisamente en esta unidad general, que es la unidad de entrada, lo que se busca es precisamente ambientarlos a ustedes en el uso de la plataforma. En el uso de la plataforma. Los que no tengan conocimiento van a aprender cómo utilizar la plataforma. Los que tengan conocimiento y quieran refrescar también lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, más adelante, según vayamos viendo todo el contenido que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a mostrar lo que es el cronograma de clases, en el cual ustedes van a poder visualizar todos los puntos que vamos a estar viendo semana tras semana. Entonces, usted va a poder tener una idea de cuáles son los tópicos que vamos a tratar. Si quiere investigar alguno, porque entiende que quizás no tiene fortaleza en ese, lo puede hacer. Cuestión de que cuando vayamos a impartir ese tópico, entonces usted pueda nutrirse con toda esa información o cualquier detalle que le haga falta. Estamos por acá para apoyarles. Bien. Entonces, aquí tenemos lo que es la parte de la orientación general, en la cual ustedes pueden desplazarse en esta guía virtual e ir viendo algunos audiovisuales que les muestran, por ejemplo, cómo cargar sus asignaciones o las tareas, ¿verdad? Cómo cargarlas, aunque vamos a ir eh, viendo el proceso dentro de nuestro encuentro grabado. También les muestra cómo participar en los foros, cómo usted realizar una participación en los foros y cómo personalizar su perfil. Cada uno de ustedes dispone acá en la plataforma de un perfil el cual pueden personalizar. Este no va a ser su último curso en Infotep. Esperemos que sea el primero de muchos, para lo que es el primero, que vienen del básico también. Entonces, ya ahí se queda la información profesional que usted agrega a su perfil, la imagen que usted agrega a su perfil. Y si mañana va a tomar otro curso, ya eso está ahí ya configurado en la plataforma. Tenemos por acá lo que son los foros. Todos estos objetos que tienen estos iconos color púrpura son foros. Bien, el foro es un tipo de objeto mediante el cual tanto el facilitador como el participante pueden interactuar. En algunas ocasiones los foros también son evaluables, o sea que pueden tener una puntuación. Bien. Me gusta mucho el foro de socialización y siempre he pensado cambiar la imagen, pero realmente es que no he vuelto a hacer otro plato tan bonito como ese.
para tomarle la foto. Realmente son algunas de las cosas. Vamos a ver qué me pasó. Se me fui. Ahora volví. ¿Me escuchan? Sí, ok. Entonces les decía que en este foro lo que buscamos es precisamente socializar un poquito. Eh, Vamos a ver. Si alguien me está hablando, están en mute. No sé si Emilia me quiere decir algo. Vamos bien. Hasta ahora. Me confirman, por favor. Ok, seguimos entonces. Entonces, les comentaba que la idea de este foro precisamente es, aquí yo me presento, comparto un poco de mi formación profesional y de algunas cosas que me gustan hacer. Entonces, la idea precisamente es como acortar esa distancia que la virtualidad nos aporta, ¿verdad? Acortar esa distancia. Y claro, la virtualidad trajo consigo muchísimos beneficios. Cada uno de ustedes ahora me imagino que están cerca de su hogar o en algún lugar que luego de esta actividad tienen otra y eso nos facilita mucho a nosotros. Entonces la virtualidad realmente trajo eso consigo. Y dentro de lo que perdimos en la virtualidad está el tema del afecto en el aula, ¿bien? Que tenemos esa relación, nos socializamos y demás. Básicamente es lo que queremos lograr con este foro, ¿bien? Romper un poquito el hielo y centrarnos un poquito más en la capacitación como tal. Tenemos otros foros como los de aviso y los de novedades, básicamente como el nombre lo indica, avisar alguna información, novedades de último minuto. Casi no se utilizan, pues el grupo de WhatsApp ha venido a sustituir un poco estas herramientas, pero siguen estando por acá, al igual que el foro de dudas, que les permite a ustedes expresar cualquier necesidad que tengan. Si tienen alguna duda, casi siempre prefieren externarla vía el grupo de WhatsApp, pues si yo no estoy disponible en algún momento, quizás alguno de sus compañeros pueda darle respuesta y solucionar cualquier inquietud a la mayor brevedad posible. Por acá tenemos el reglamento del participante que básicamente puntualiza algunos puntos sobre visitar la plataforma con cierta frecuencia, comunicarse con el tutor asignado para informarle cualquier duda que tenga. Básicamente, nuevamente retomamos esos puntos, pues son de vital importancia para lograr el éxito y el objetivo de aprendizaje en las acciones formativas. Entonces, ya por acá hay otros puntos que quiero que lo vayan descubriendo y visualizando por ustedes mismos. Pero quiero hacer énfasis en el punto del cronograma. Bien, el cronograma en el cual, como les dije previamente, tenemos básicamente acá el objetivo. Bien, el objetivo del curso. ¿Cuáles son esos puntos principales que queremos a modo general ir visualizando? Búsquedas avanzadas, filtros, tablas y gráficos dinámicos, crear y analizar escenarios, manejar datos, resolver problemas y así sucesivamente, que hay un sinnúmero de herramientas más que podemos ir viendo. En el grupo de la semana, ya tengo aquí que ajustar un poquito las fechas, ¿verdad? Porque estamos iniciando el día de hoy. Pero sí, como estamos manejándonos por semana y la semana van a tener un rango de fechas, suponer, iniciamos hoy, esta semana, concluiría el 24. Entonces aquí sería del 18 al 24. Claro, esto lo voy a actualizar ya a partir de mañana para que lo tengan aquí actualizadito con las fechas de compromiso. Básicamente, dentro de cada semana vemos 2 unidades. Esta semana es la más floja, ¿verdad? Lo llevamos suave para que vayan integrándose y conociendo la plataforma. Y tenemos la unidad general y una unidad práctica, que es la unidad 1, donde ya empezamos a dar pininos en esos puntos de Excel intermedio. Como siempre, la modalidad de las actividades, vamos a tener algunas colaborativas y otras de manera individual. Y aquí vemos cuáles son las actividades evaluables que tienen una puntuación. Bien, la puntuación se va a hacer acumulativa, al igual que el módulo básico, y el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. Bien.
Una vez aprobado este módulo intermedio, entonces ustedes van a poder optar por el módulo avanzado, pues este es un prerequisito para poder acceder a ese módulo. Entonces, aquí vamos a ir viendo el desglose por semana, las diferentes unidades que vamos a ir trabajando, las puntuaciones que van a ir obteniendo hasta lograr alcanzar las 3 semanas. Bien. Entonces, por acá tenemos el enlace al grupo de WhatsApp. Si en dado caso todavía no se han unido, por acá lo pueden hacer. Y nuestro encuentro sincrónico siempre van a ser los jueves en horario de 8 a 9. Puede que en alguna semana nos extendamos un poquito, bien, pero no mucho. Va a depender de cómo asuman el contenido y eh, las dudas y la sección de preguntas. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración sobre lo que hemos hablado? Todo en orden. Ok, entonces vamos a ir accediendo a la unidad. Ya vimos más o menos cómo vamos a trabajar la asignación de formato, la unidad general. Y acá vamos a ver específicamente el formato de tabla y también vamos a trabajar aquí el formato condicional. Dentro de los objetivos de la unidad, ¿saben? De los objetivos de la unidad nos dice, terminada la unidad, el participante tendrá la capacidad de enunciar los conceptos básicos, así como utilizar formatos como tabla y formato condicional. Estos son los puntos que vamos a ver en específico. En cuanto a la guía de Excel, y aquí les recomiendo nuevamente, siempre me gusta hacer esa recomendación, y es que traten de crear una carpeta en la cual ustedes vayan guardando, por ejemplo, de Excel intermedio, tanto las guías como los enlaces a los audiovisuales y las actividades. Si más adelante ustedes quieren hacer algún laboratorio o quieren hacer una consulta de ese material, lo pueden tener local en su computador o lo pueden tener en una carpeta en Google Drive, en la nube. Cuestión de que puedan consultarlo. Pues una vez finalizado el curso, de esto mismo desaparece de su perfil y no van a poder acceder. Entonces, en esta guía, que es la guía de Excel intermedio, básicamente es una guía bien cortita, pero ha sido seleccionada el contenido de ella para ir desarrollando los diferentes tópicos. Viene siendo una guía resumida. Bien. Y con esta vamos a trabajar desde la unidad 1 hasta la unidad 4. Ya en la quinta unidad tenemos una guía adicional con la cual vamos a trabajar para completar el contenido de esta acción formativa. Temas que vamos a ver por acá: conceptos generales, formatos avanzados, manejo de fórmulas, funciones lógicas, manejo de datos y manejo de gráficos en Excel, en este caso gráficos dinámicos. ¿Bien? Se hace un breve review de lo que es, vamos a ampliarlo un poquito, se hace un breve review de lo que es los conceptos generales, las personas que quizás tengan ya un tiempito que tomaron el básico, y con los conceptos generales, las características de Excel en cuanto a la cantidad de filas, celdas, columnas y demás. Conceptos generales también sobre qué es una fila, es una celda y una columna, que ya eso ustedes lo manejan. Rango de celda, que no es más que una selección de celdas ya previamente seleccionadas, y los diferentes tipos de formatos permitidos o soportados por Excel, dígase cuando son de tipo moneda, alfanuméricos, en este caso también puede ser fechas cortas, fechas largas, todo eso está por acá. También vemos un poco sobre el entorno. Esta parte lo vimos también como a modo de comparativo en el básico. Ya aquí se detalla mucho más las diferentes áreas del entorno. Pues acá tenemos las herramientas, las cintas de opciones, la barra de herramientas de acceso rápido, la barra de título, que por lo regular muestra el nombre del archivo y el nombre del programa. Todos los programas de Microsoft tienen una barra de título y acá puede cambiar en esos escenarios.
los botones de control, la barra de fórmulas, que es de vital importancia para poder determinar cualquier fallo en un cálculo realizado. Los cuadros de nombre, el cuadro de nombres, perdón, el cual me indica en cada momento en qué ubicación, en qué celda está ubicado el cursor. Y el área de trabajo, que es esta aquí adentro. Aquí vamos a ir trabajando. Barra de estado me indica las situaciones que tengo en la actualidad. Hoja activa, o las diferentes hojas que tenga acá. Y las vistas de Excel. Hay diferentes vistas que lo vamos a ir viendo más adelante. Así como el zoom que nos permite acercar y alejar el contenido. Y las barras de desplazamiento que nos permiten desplazarnos tanto de manera horizontal como vertical. Bien, entonces aquí se muestran, cada una de estas cintas va cambiando las herramientas, se les muestra por acá. Entonces, según vayamos avanzando en el uso de viendo las diferentes unidades, vamos a ir avanzando con la guía también. Entonces, aquí ya empezamos a ver la parte del formato condicional, donde nos dice, por ejemplo, que un formato condicional cambia el aspecto de un rango de celda en función de una condición o criterio. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Entonces, si retomamos la unidad 1, acá tenemos un audiovisual que les va a ir guiando paso a paso con el desarrollo de las asignaciones. En esta unidad tenemos dos asignaciones, perdón, la asignación 1 y la asignación 2, las cuales vamos a estar viendo en un momentito. Adicional a eso, también tenemos un foro de participación en el cual deben hacer algunos aportes. Si se fijan, cuando accedemos al audiovisual, tenemos uno para cada una de las asignaciones que se van a trabajar y les va a ir guiando paso a paso en el proceso. En cuanto al foro de la unidad, aquí se les pide que deben, en esta ocasión, mencionar una herramienta del estilo de tabla, recordando que luego de aplicar el estilo de tabla en un rango de datos, no nos aparece la cinta de opciones de diseño cuando hacemos un clic de nuestra tabla de datos. O sea, cuando hacemos un clic dentro de nuestra tabla de datos. Esa opción de diseño les va a aparecer cuando ustedes hagan un clic dentro de la tabla de datos. Y eso lo vamos a ver también un momentito para aclarar. Por ejemplo, si yo tomo acá la asignación de la unidad 1 y la abro, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. A ver. Acá yo tengo las instrucciones en esta primera hoja y en la segunda hoja tengo los datos con los que voy a trabajar. Entonces, acá me dicen el primer punto de la instrucción, copie los datos y triplíquelos en áreas separadas de la misma hoja. Voy a copiar estos datos y los voy a ir colocando por acá hasta tener 3. Bien, vamos a colocarlo con esta opción. Aquí estoy utilizando la opción de pegado, manteniendo el ancho de las columnas de origen. Si hago un pegado tradicional, como este que está acá, si se fijan, hay información que se cruza a la siguiente celda. Entonces yo tengo que venir luego y hacerle doble clic para que entonces se amplíe la columna al ancho donde se vea el contenido. Entonces, para evitar eso, cuando yo hago el copiado, utilizo la opción de pegado que se llama mantener el ancho de la columna de origen. Eso lo vimos en el básico. Bien, entonces ya tenemos los datos acá. Y vamos a continuar con las instrucciones. Luego nos pide por acá que debemos utilizar un formato como tabla al primer grupo de datos de la primera tabla. Selecciono mis datos. Y acá tengo la opción de el formato como tabla. Es este que está acá. Está en el menú inicio, en la sección de estilos. Y aquí tengo formato como tabla. Yo voy a elegir cualquiera de estos. Esto se utiliza cuando yo quiero, por ejemplo, darle un formato rápido a ese rango de datos. Ya yo lo hice en la selección previamente. Me pide aquí que confirme que ese es el rango de datos al cual yo quiero asignarle un formato como tabla. Y el formato como tabla viene siendo la inserción de un objeto a esos datos.
Todos los objetos que se insertan a través del menú insertar me generan, cuando yo lo selecciono, un menú flotante a la derecha del menú ayuda. Y a este menú de diseño de tabla es el que se refería en el foro acá cuando hablaba del diseño. Bien. Y es que cuando yo le doy a dentro de esa tabla, a ese menú, cuáles son las opciones que me aparecen. Y en base a eso, usted debe hacer su aporte en el foro. Bien. Si doy un clic fuera de esa tabla, el menú flotante desaparece. Bien. Si mañana inserto una imagen que no es una tabla, entonces puedo tener imagen que no es una tabla. Entonces voy a tener funciones propias del uso de esa imagen. Bien. Y yo inserté esta imagen y ahora veo que como la estoy seleccionando, a la derecha del menú ayuda me aparece formato de imagen. Bien. Y aquí yo puedo hacer cambios, cambiar las propiedades de esa imagen, colocarle los bordes ovalados, hacer un pequeño degradado. Todas estas funciones yo las puedo hacer en base al objeto que yo tenga seleccionado en ese momento. Aquí como cambió a diseño de tabla. ¿Se entiende? Entonces, bueno, tenemos una persona en sala de espera. Aquí está. Entonces, bien, miren, ¿qué otro punto tenemos acá importante que ver dentro del formato como tabla? Estas pestañas que están acá son pestañas de filtrado de datos. Si acá yo le digo, bueno, mira, yo solamente quiero que no me selecciones todo, pero quiero ver los del Departamento de Recursos Humanos. Cuando le doy acá a aceptar, solamente me muestra esto. Recordando, el filtrado de datos no elimina datos, solamente muestra lo que cumpla con la condición. Bien, entonces, si se fijan acá, tenemos esta fila, este dato o esta sección, este registro en la fila 2 y la siguiente la tenemos en la fila 6. Lo que quiere decir Perdón, pero que, ajá, creo que está frisado la pantalla. estoy frisado. La pantalla sí está frisada. Es como que se va, Emilia, por momento, pero es como el interno. Sí, lo que Eso. pasa es que él está explicando algo, pero lo que se está viendo es la pantalla de la plataforma, no los libros de Excel. Wow, tan atrás se quedó. Un momentito. Tiene que ver con el internet tuyo, lo más seguro, porque yo voy acorde con el profe. Yo también voy acorde al profesor. Pues en mi internet, perdón. Ahora sí lo veo. Ahora sí. Veo. Vamos a Ahora ver. sí veo. Perfecto. Entonces, básicamente, acá podemos nosotros hacer esos cambios. Bien. Si queremos que sea en el departamento de compras o ambos, lo podemos seleccionar uno u otro o una combinación de los mismos. Bien. Entonces, esa es la idea. En este caso, con el filtrado de los datos. Si lo quieren eliminar, aquí le dan borrar filtrado y ya se van a mostrar todos. Bien. Entonces, el tercer punto debemos aplicar a la segunda tabla y luego cambiar el estilo al de su preferencia. Básicamente, hacemos muy similar al anterior, aplicamos esa función de formato de tablas y precisamente en el área de diseño de tablas tengo las opciones acá de yo ir cambiando. Una vez que he insertado ese formato, puedo cambiarlo directamente por el diseño de tabla. Bien. Claro, también aquí tenemos otras opciones que vamos a ir viendo ahora mismo. Por ejemplo, si tengo aquí la necesidad de insertar un registro nuevo, automáticamente él ya lo toma como parte de esa tabla. Vuelvo atrás. Si se fijan acá, está en blanco. Cuando yo le doy a Tab, hacerlo nuevamente, entonces ya él automáticamente me crea una fila más dentro de esa tabla. Vamos a suponer que por un momento
yo creo una hoja nueva y acá digo, porque esta tabla que yo acabo de crear, si voy al diseño de tabla, van a notar en la parte de las propiedades, cada una de esas tablas tiene un nombre. Ese nombre yo lo puedo personalizar y poner el nombre que más me convenga. Esta se llama tabla 1 dentro de ese libro y esta se llama tabla 2. Si yo quiero invocar desde la hoja 1 ese contenido, aquí yo puedo decir igual tabla 1 o tabla 2, le doy un doble clic y ya cuando presiono Enter, tengo ese contenido. Bien. Si yo vuelvo acá y aquí digo, ok, 50-10, Juan Pérez, bueno, Juan Pérez ya está, Jiménez, de RRHH. Bien, ya aquí lo tengo, cuando vuelvo a la hoja 1, ya ese nombre está agregado. O sea que puedo jugar con esto sin la necesidad de copiar y pegar o insertar y pendiente de actualizar, eso va actualizando automático. Bien, esas son algunas de las propiedades. Otra de las propiedades que tenemos con la tabla es que precisamente en el menú del diseño de la tabla, yo puedo aquí insertar, por ejemplo, jugar con estas bandas. Esto se le llaman bandas. Por ejemplo, la primera columna, si la quiero más oscura. Ya esto para que ustedes jueguen un poquito más estético, ¿no? Las filas con bandas, si la quiero quitar, entonces puedo jugar con esto. Pero la función que más me llama la atención es esta, la parte de filas de totales. Con esa función, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo asignar una función por celda que represente una columna. Si se fijan aquí, él está haciendo un recuento de la cantidad de ítems que yo tengo en esa tabla. Si mañana yo me posiciono acá, por ejemplo, y amplío un poquito más hacia abajo la tabla, aquí, cuando yo inserte un valor, acá, por ejemplo, él va a decir que son 12, ya que tengo en esta posición. Bien. Pero si tengo aquí, si hubiese tenido aquí, por ejemplo, valores numéricos, yo hubiese podido decirle aquí, mira, súmame esos valores, o identifícame cuál es el valor máximo, identifícame cuál es el valor mínimo, con un simple clic. Bien, yo puedo jugar con todo eso. También, adicional a esto, yo puedo crear lo que se llama segmentación de datos. La segmentación de datos no es más que una ayuda para lo que utiliza mucho el filtrado de datos, en el cual yo puedo seleccionar cuál columna yo quiero utilizar en el bloque de segmentación. Por ejemplo, un departamento. Cuando yo le digo aceptar, acá me aparece un bloque de segmentación a través del cual yo puedo ir haciendo el filtrado directamente. De esta manera, no tengo que estar, es por acá, y si no veo bien, tengo que acercarme mucho porque está muy pequeño. Bien, esto nos facilita mucho la vida. Tenemos la necesidad de que en la segmentación nos permita seleccionar más de un objeto a la vez. Bueno, aquí tenemos la opción de selección múltiple y ya cuando lo presionamos podemos seleccionar cualquiera de estos a la vez. La segmentación como tal también tiene su propio menú flotante, con el cual podemos cambiar la dimensión de los bloques, de estos bloques. Lo podemos también cambiar de esta forma si queremos. Y aquí podemos alinear lo que es la imagen del bloque con la imagen de la tabla que estemos trabajando. Cambiar el estilo. ¿Bien? Podemos jugar con todo esto. Con lo que es el punto número 4, que nos dice aplicar nuevamente al tercer grupo el formato como tabla y luego convertirlo en un rango normal. Esto se utiliza mucho es cuando tenemos la necesidad rápida, una necesidad rápida de nosotros aplicar un formato a esta celda. Yo quiero que se vea el formato como la tabla, pero que no tenga el filtrado, que no tenga todas esas funciones avanzadas. Entonces, acá yo puedo decirle, ok, vamos a agregar el formato como tabla, el que más me guste, este por ejemplo. Bien, y aquí yo tengo ya
Miren cómo aparece aquí el diseño de tabla y aparecen las pestañas del filtrado, ¿no? Entonces, una vez ya yo tengo esto, si quiero remover, que no sea una tabla como tal, sino que sea un rango de datos con un fondo, bien, entonces yo simplemente acá le digo convertir en rango, y cuando presiono, me pide que confirme, en un rango normal se va a convertir. Cuando le digo que sí, puedo notar que ya no se nos muestran las pestañas de filtrado que se nos mostraban acá. ¿Ok? Y otro punto importante, no se nos muestra el menú flotante a la derecha del menú ayuda. O sea que esto ya simplemente es un rango de datos con o un sombreado. Bien, con un sombreado. Si me coloco acá, sí me aparece mi tabla. Entonces, básicamente, en esta actividad lo que busca es que usted pueda identificar todos esos puntos. Van a guardar la actividad, archivo, guardar como, con su nombre delante, y esa actividad la van a colocar acá en la entrega de la asignación. Bien. Luego de esto, entonces vamos a trabajar con la actividad 2, la cual también tienen aquí el audiovisual en los videos de la unidad que lo lleva paso a paso. Aquí detallamos un poquito más en el encuentro, precisamente para profundizar. En el caso de la actividad 2, bien, la asignación 2 de la unidad, básicamente aquí vamos a utilizar las instrucciones de el formato condicional, que es esta parte que está acá. Tal y como lo definimos previamente, el formato condicional lo que hace es que aplica un formato dependiendo de la condición que se dé. El formato puede ser inclusive que aplique, por ejemplo, los bordes. En este caso yo lo puedo agregar simplemente seleccionando los datos, ¿sí? E inserto acá mis bordes, como tengo por acá, todos los bordes, y ya esa tabla, cuando yo voy a archivo imprimir, puedo ver que van a salir impresos esos bordes. Nada complejo. Esto lo habíamos visto anteriormente. Ahora, en el punto donde nos dice, por ejemplo, aplicar un color distinto a cada letra ABCD de la columna clase utilizando el formato condicional. Imaginemos por un momento que nosotros tengamos que hacer esto manualmente y posicionarnos acá en la columna, en la celda A y ponerle un color. Luego a la celda B y otro color. A la celda siguiente, otro color. A la celda siguiente, otro color. Realmente sería muy complejo. Me posiciono acá y inclusive para abajo, tengo muchos registros. Entonces, ¿qué hago? Me posiciono acá y le digo, con las combinaciones de tecla, Control, Shift y flecha hacia abajo, y él me hace la selección de esos datos. ¿Bien? Es un muchacho. Él me hace la selección de esos datos. Entonces, una vez tengo los datos seleccionados, entonces puedo venir aquí al formato condicional. Y el formato condicional es rico en condiciones. Bien. Hay muchas que vienen ya preconfiguradas, que la pueden utilizar simplemente insertando el valor que usted quiere que le evalúe y cuando se dé esa condición que usted quiere, qué formato usted quiere que le aplique. Pero a mí me gusta iniciar acá con las reglas manualmente, aplicándolas y creándolas. Aquí yo tengo nuevas reglas y aquí yo tengo diferentes funciones u opciones que puedo utilizar. Dependiendo de la selección que yo haga, el menú de acá es dinámico y puede variar. Entonces, vamos a utilizar la segunda, aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan un valor en específico, por ejemplo. Y cuando yo lo selecciono, dependiendo de lo que yo seleccione acá, esto de acá también puede variar. Si se fijan aquí, él está seleccionando por defecto el valor de la celda. Está asumiendo que es un valor numérico. Y por esa razón, de este lado me dice mayor que, menor que, igual, y así sucesivamente. Como el contenido de esta columna son letras, entonces texto. Entonces aquí yo le puedo decir un texto específico
Ya esto cambia acá, me dice que contiene, que no contiene, que empieza, que inicia, que contiene la letra A, por ejemplo. Cuando se dé esa condición donde esté la letra A en esa celda, tú vas a aplicar este formato. Y aquí yo puedo seleccionar si yo quiero que tenga un borde, si quiero que tenga una fuente en específico, que sea negrita, cursiva, un color, por ejemplo, rojo, negrita, y el relleno de la celda, por ejemplo, con gris. Entonces aquí le digo aceptar. Y acá él me muestra una vista previa de cómo se va a mostrar cuando se dé esa condición. Bien, yo puedo decirle aceptar y ya podemos ver cómo se ha aplicado a todas las celdas que cumplen con esa condición. Muy importante, ese formato condicional yo lo puedo aplicar también a celdas en blanco. Bien, a celdas en blanco. En esos lugares donde, por ejemplo, tengo una celda en blanco y cuando se inserte un valor, entonces que ahí automáticamente lo sumuestre. Continuando con esos mismos datos seleccionados, puedo volver acá e ir aplicando nuevas reglas. Por ejemplo, sea acá, que sea un texto específico que contenga la letra B. Entonces, el formato a aplicar va a ser relleno negro con fuente blanca. Vamos a ponerle algo así. Vamos a ponerle también un negrita. Así. Bien. Entonces, ya aquí él va tomando forma. Pero nos faltan dos condiciones más, la letra C y la D. Si no quiero hacer eso manualmente, puedo venir acá donde dice administrar las reglas. Y aquí tengo las que ya tengo configuradas. Puedo por acá agregar una nueva, editar una actual, eliminar alguna o duplicar. Por ejemplo, duplicar esta. Y luego de que la duplico, pues puedo decirle acá, edítala. Y aquí solamente cambio la C. Y le digo qué formato va a tener cuando esa condición se dé. Bien. Lleno negro, fuente verde. Vuelvo y duplico para completar. Y edito. Y aquí le vamos a decir que cuando se dé la condición D, que nos muestre otro color que puede ser rojo, pero con el fondo negro. Algo así. Le digo aplicar. Y ya automáticamente esto se ajustó. Si mañana por X o Y ese valor cambió a la B, cuando presiono Enter, él se aplica el cambio. Si cambió a la C, él automáticamente aplica el cambio. Cambió a la D y se va dando esa situación. ¿Qué uso le podríamos dar a esto? Por ejemplo, yo quiero que cuando un producto esté por debajo de una cantidad X de artículos, él se ponga de color amarillo. Y luego cuando baje mucho, que esté en una cantidad de producto en ese stock crítico, que baje y se coloque en color rojo. Pero todavía quedan 20 de esos artículos, que me da tiempo a yo pedirlo. Por ejemplo, si es algo que es accesible o lo tengo en otra sucursal. Bien, puede ser alguna de las utilidades. Ya luego nos pide por acá que debemos hacer una especie de semáforo. Yo le digo semáforo a esta parte porque cuando, por ejemplo, nos pide aplicar un formato condicional de color verde, a cuyos valores sean, por ejemplo, por encima de 500.000, un color amarillo cuando sea, perdón, un color rojo cuando sea menor de 300.000 y un color amarillo cuando esté entre 300 y 500.000. Entonces, básicamente, acá yo puedo seleccionar la columna cartera, que es la que tiene los datos, y voy a hacer el mismo escenario, pero en este caso vamos a utilizar los prediseñados. Por ejemplo, si es mayor a, vuelvo atrás, que quizás voy muy rápido. Reglas para resaltar, es mayor que, o es menor que, o entre un valor y otro. Si es mayor que 500.000,
qué color yo quiero que la suma. ¿Verde? O estos que están acá. O personalizar yo para seleccionar el color que yo quiera. Puedo jugar con todo esto. Entonces, aquí le voy a decir verde. Aquí me muestra en verde todo lo que estén por encima de 500.000. Bien. Puedo con esa misma selección volver acá y decirle, bueno, mira, cuando sea menor de 300.000, entonces va a ser rojo. Bien. Voy a sentar y aquí se me muestra. O cuando el valor esté entre 300 y 500, va a ser amarillo. Entonces ya aquí yo tengo ese semáforo. Si el valor automáticamente subió acá a 350.000, ya él automáticamente es amarillo. Subió a 501.000, ahí subió 5.000.000. Ya también se ve de esta forma. ¿Qué yo tengo agregado en esa celda como regla? Selecciono una, voy al área de, selecciono una, voy al área de la administración de las reglas, administrar reglas, y aquí yo veo las 3 reglas que con el asistente yo pude agregar de una manera fácil y sencilla. Entonces, de esta forma ustedes pueden ir trabajando e ir realizando las actividades en base a las instrucciones. Ya por último, se les pide aplicar un formato condicional, el color que usted quiera, a la columna documento para que muestre los valores duplicados. Esa es una función que a mí me gusta mucho de Excel, que es esta columna, por ejemplo, la columna documento, que nos permiten Control Shift, flecha hacia abajo para seleccionar. Y aquí yo puedo utilizar la función de, acá en reglas por resaltar, valores duplicados. Esa regla lo que hace es que vaya identificando ese número existe, ese número existe, ese número existe, sí. ¿Dónde existe? En la fila 10 y en la fila 15. Y los resalta ambos. Eso lo hace en cuestión de serie. Por ejemplo, acá yo le digo duplicados. Si quiero decir únicos, ¿cuáles son los valores únicos? Puedo usar o uno u otro. Y seleccionar el color. ¿En qué ocasión yo podría utilizar esto? Por ejemplo, si quiero identificar si hay algún valor duplicado en un rango de datos. Por ejemplo, aquí me muestra el 7183. Si yo dentro del mismo Excel hago una búsqueda con control V larga, digo 7183, le digo aquí buscar, me dice, bueno, mira, él está en la fila 396, le digo búscame el siguiente, y me dice, también está en la fila 618. Bien, entonces, así tengo otros valores también que se duplican. Entonces ya podemos darle una utilidad a esto dependiendo de la necesidad que tengamos en un momento dado. Líderes, ¿alguna duda o aclaración de lo que hemos visto hasta este momento? ¿Vamos bien? No, no entendieron nada. Ahora todo está bien claro. Ahora sí, ¿verdad? Y mañana también, porque mañana voy a subir la grabación. Bueno, miren, entonces, ¿qué tenemos por acá? Tienen que hacer la entrega de la asignación 2, acá, en la entrega precisamente para los fines. Tiene como fecha de entrega el 23 de mayo, que viene siendo como el martes, a la medianoche. Vamos a colocar el encuentro mañana acá y también por el grupo de WhatsApp. Bien, entonces, antes de finalizar nuestro encuentro, vamos a ir a pasar la asistencia. Mientras, si surge alguna duda, me dejan saber y con mucho gusto lo vemos, la duda que tengan. Entonces, vamos a ver, por acá tenemos, pueden ir abriendo su micrófono y diciéndome presente mientras los voy mencionando. María Gómez, ¿está por acá María Gómez? Presente, Gracias. María Gómez. Ana Vázquez. Como un gato. Ana Vázquez. La primera donde tú me mandaste. Ana Vázquez.
Ana Montero. Ana Montero. Presente. Gracias. Presente, Ana Montero. Elizabeth Paredes. Elizabeth Paredes. Claudia Rivas. Claudio Rivas. Claudio Rivas. No está Claudio. Jenny Sánchez. Jenny Sánchez. Presente. Gracias. Emilia Martínez. Emilia Martínez. Está por ahí. María Payano. María Payano. Gracias. Roisori Amezquita. Presente. Gracias. Renati Cava. Renati Cava. Presente. Indira Soriano. Indira Soriano. Ramón Hernández. Ramona Hernández. Presente, Ramón Hernández. Jocelyn Félix. Jocelyn Félix. Francini de León. Francini de León. Presente. Joan de los Santos. Joan de los Santos. Alondra Ureña. Alondra Ureña. Eliani Rodríguez. Eliani Rodríguez. Gracias. Presente. Janaire Enríquez. Janaire Presente. Enríquez. Gracias. José Luis Pérez. Presente. Ahmed Lora. Presente. Bernardo Vázquez. Bernardo Vázquez. Edwin Hernández. Edwin Hernández. Francisco Sosa. Francisco Sosa. Presente. Gracias. Anderki Payán. Anderki Payán. Lisbeth Cuevas. Lisbeth Cuevas. Presente. Gracias. Presente. Michael Jiménez. Michael Jiménez. Miguel Ramírez. Miguel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. Ahí está. Luego seguimos con Olivares Sánchez. Olivares Sánchez. Presente. Rosy Jacqueline Alonso. Presente. Presente. Gracias. Santa Díaz. Presente. Y por último, Yesenia de los Santos. Presente. ¿Alguien que no haya Jocelyn está mencionado? Presente, no escuché mi nombre, disculpe. ¿Cuál es su nombre? Claudio Rivas. Jocelyn. Vamos por parte. Jocelyn Félix. Sí, presente. Y Claudio Rivas. Vamos a ver con Claudio. Claudio Rivas. Está por aquí. Perfecto. ¿Alguien más que no? Vamos a ver, Vladimir. Presente. Hola, Vladimir. Ok. Perfecto. Estamos listos, líderes, entonces. Bueno, líderes, de mi parte un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Cualquier duda o sugerencia, estamos por acá para apoyarle. Ya a partir de mañana va a estar nuestro encuentro grabado en la plataforma y también se lo comparto vía el grupo de WhatsApp. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Pasen buenas noches y hasta el próximo jueves. Bye, bye. Muchas gracias a usted. Ay, pasen buena noche. Bye. Bye.